Por el amor de Higgs. Hola, hijos de Higgs. Bueno, este es otro sitio. Esto es por el amor de Higgs. Ya no hay hijos de Higgs. Bueno, da igual. ¿Qué? Hola a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Por el amor de Higgs. Un espacio de reflexión y profundización acerca de temas de interés, yo creo que para todos los seres humanos, o al menos eso lo creemos, o intentamos conseguirlo. En este caso, bueno, pues ya saben que es un podcast donde intentamos traer preguntas de relevancia histórica, filosófica y que, bueno, nos lleven a explorar los límites del conocimiento. Estamos trabajando ahí a la frontera de lo que el ser humano ha llegado a conocer y lo hacemos desde una visión multidisciplinar. Me presento, Javier Santolaya, para los que no me conozcan, doctor en física de partículas, amante de la ciencia, ingeniero también, y con este bagaje, poco a poco adentrándome en otros temas humanistas, filosofía e historia, para completar todo esto que he aprendido desde la ciencia con una visión un tanto diferente. Desde la posición de la ciencia y un espíritu agnóstico, intento enfrentarme a cuestiones como existe la realidad, cómo opera el mundo, puede haber un más allá, qué es el tiempo, qué es el espacio, preguntas que son las que intentamos resolver en este podcast. Por otro lado está Enric, que es doctor en filosofía y que aporta su visión profesional acerca del mundo del conocimiento filosófico, junto con su religiosidad cristiana, para intentar enfocar también esas mismas preguntas, no solo con un trasfondo filosófico, sino también con su visión personal, con su propia creencia. En este caso, el tema que vamos a tratar, hemos elegido tratar, es sobre los pitagóricos, una escuela tradicional que se enmarca dentro de la tradición griega, de un personaje fascinante que hoy es conocido por su famoso teorema, pero que da mucho más que hablar que solamente eso. Seguramente si te pregunto, dime algo de Pitágoras, seguramente digas a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, y te diré que eso está bien, pero su personaje nos lleva mucho más allá. Hablaremos de cosas como de música, religiosidad, hablaremos también de su pensamiento filosófico y por supuesto también de la trascendencia que ha tenido ese personaje en la historia. Como digo, un personaje misterioso, muy peculiar. Vamos a reírnos mucho del mundo pitagórico porque no es para menos. Vamos, yo creo que también a sorprendernos y creo que también espero que nos dé para mucho reflexionar. Así que se abre un capítulo sobre el pensamiento de Pitágoras que, como digo, seguramente en este momento, y es lo que vamos a intentar convencerte, no te puedes imaginar cuántos elementos pitagóricos hay en el presente y creo que te va a sorprender más de una de esas cosas que hemos heredado de su pensamiento. En cualquier caso, hoy vamos a tratar a Pitágoras y como es un podcast también de influencia filosófica, espiritual, barra realista del mundo que nos rodea, pues vamos a también enfocarlo por ahí. Y para eso, como siempre, pues aquí con Enric. ¿Cómo estás, Enric? Muy bien, Javi. Pues con muchas ganas de hablar de Pitágoras, que no tenemos ni idea en realidad de quién fue, ni qué pensó, ni nada, pero ahí está como una figura súper misteriosa en la historia del pensamiento. Sí, y es de esas figuras que ha trascendido su entorno filosófico. En otros casos hemos hablado de personas como Anaximandro. ¿Saben quién es Anaximandro? Como la mayor parte de la gente pondría esta cara. Para la gente que está escuchándome en la radio es... no está igual. Es que ¿Cara de quién? ¿Qué carajo? Pero si decimos Pitágoras, la gente rápidamente lo ubica. Y eso es ya un punto. Sí, pero lo ubican por algo que realmente no sabemos si podemos conectar con el Pitágoras histórico, que es el teorema de Pitágoras. De hecho, ¿no? Sí, también hablaremos el de eso. famoso teorema de Pitágoras y tal. Lo llamamos así, pero si realmente lo descubrió Pitágoras o no, es algo que no podemos afirmar con seguridad. De hecho, lo hablaremos, pero el teorema de Pitágoras de alguna forma aparece ya en tablillas babilónicas, así que, y en Egipto también se conocía, así que también es un tema muy fascinante, muy profundo y del que merece hablar, da pena hablar. Pues hablaremos de Pitágoras, de todo lo que rodea no solo Pitágoras, sino los pitagóricos, o sea, de esas personas que verdaderamente trascendió. O sea, no estamos hablando de un ser que llegó, hizo sus cosas y se murió, sino que montó una auténtica revolución. ¿Qué tipo, eh? Sí, se montó un pollo, un buen pollo, digamos. Sí. O sea, es un tío... Más o menos podemos saber que nace en torno al 569, ¿vale? En Samos, en polis de ahí, Samos, y muere en torno al 475 en Metaponto, antes de Cristo todo esto, obviamente.
Pero poco más realmente podemos saber de Pitágoras, porque el problema que tenemos es que todas las fuentes son muy tardías y la mayoría lo que hacen es referir leyendas, cosas muy fantasiosas, ¿vale? Por ejemplo, se dice de Pitágoras que era descendiente de Zeus, que era hijo directo de Apolo, cosas así, ¿no? Entonces, realmente no podemos desentrañar muy bien qué es historia y qué es leyenda. O sea, ¿no te crees que es hijo de Zeus? No, la verdad Y sí. Jesucristo sí de Dios, pero... Jesucristo sí, pero Pitágoras no. Ah, te pillé. Hombre, Primera. efectivamente. Pues, ¿Qué voy a decir? bueno, decíamos que es un personaje muy interesante dentro de la tradición filosófica, Ajá. que de luego ha tenido también un trasfondo y una repercusión a lo largo de toda la filosofía, pero creo que, como siempre, conviene empezar a hablar un poquito de contexto, ¿no? Hablamos de un personaje que, lo decías, ¿no? Del siglo VI a.C., dentro de una región geográfica, la isla de Samos, también es una isla muy interesante ahí en la costa, en lo que hoy es Turquía, ahí pegadito a la costa, en esas ciudades fundadas por los jonios que habían huido de esa invasión doria dentro de la península de la región que hoy conocemos como Grecia. Hubo una huida, se generaron colonias en la costa de lo que hoy es Turquía, en lo que llaman Jonia, y una de esas colonias, hasta Troya, todas esas que se fundaron, una de ellas es Samos, y ahí está muy cerca también de Mileto. Entonces estamos en una región que no solamente está dentro de un contexto espaciotemporal muy peculiar, sino también en una influencia muy directa de algo que ya hemos comentado en otros capítulos. Ahí nace el pensamiento que llamamos filosófico, precisamente en Mileto, que es la primera escuela. Entonces estamos hablando de ese contexto y ese enlace, ¿no? entre pensadores. O sea, ya hay algo que ha surgido ahí. Sí, por hacer un poco de memoria del anterior capítulo, ¿no? En el que estuvimos hablando justamente de todos esos primeros filósofos presocráticos, lo que tenemos es un momento histórico en el que por primera vez hay una serie de pensadores que intentan entender la realidad utilizando de alguna manera un pensamiento lógico, racional, partiendo de los sentidos y no apelando a todas esas tradiciones mitológicas, esos relatos fantasiosos con personajes, digamos, con dioses muy antropomórficos, etcétera, sino intentaba utilizar solamente la razón, ¿no? Entonces tenemos a Tales de Mileto, que convencionalmente lo llamamos el primer filósofo, Anaximandro y Anaxímenes, ahí todos en esa polis de Mileto. Y la gran pregunta que les preocupa es el arjé de las cosas, el origen, el principio de todas las cosas. Tales decía que era el agua, Anaximandro explicamos en el último capítulo que decía que era el apeiron, una especie de sustancia ilimitada, informe tal vez, ¿no? Que Anaxímenes el aire. Entonces Pitágoras, y sobre todo el movimiento pitagórico posterior, se inscribe un poco en esa línea de pensamiento de intentar decir cuál es el principio de todas las cosas y cuál es la naturaleza en el fondo de la realidad, ¿no? Y ahí aportan una visión muy, muy característica suya, que son probablemente los primeros en decir algo tan radical, que es que la realidad son números. Entonces, el arjé de las cosas son los números, ¿no? Entonces, siguen en la misma línea de pensamiento, pero son los primeros a los que se les ocurre plantear un arjé que no sea una sustancia sensible, sino una realidad muy abstracta como puede ser el número, ¿no? Sí, hablamos que en el capítulo anterior precisamente eso, y cómo estos primeros pensadores descubren, o sea, realmente es un gran descubrimiento, descubren la inteligibilidad del universo y la necesidad, el hecho de que las cosas son como son y tienen un principio organizador, un principio lógico detrás, y entonces buscan ese primer principio. Hemos dicho que, como bien decías, que había varios filósofos que anteceden a Pitágoras, pero Pitágoras llega con una nueva escuela y un nuevo pensamiento que es el que en el que nos vamos a detener y profundizar. Pero antes de hacer eso, conviene también, yo creo que porque va a ser muy divertido, acercarnos al Pitágoras histórico. Antes de hacerlo voy a por agua. Vale. ¿Me he bebido este vaso? Sí, ese era el mío. Sí, me di cuenta, cuando yo lo tenía en la boca, me di cuenta que era el tuyo. Bueno, continúo. Entonces, yo creo que conviene... Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por un poquito revisar el personaje histórico, que va a ser muy divertido, yo creo. Y a partir de ahí empezar a tirar del hilo hasta donde llegamos. Entonces, primero, yo creo que lo primero que merece la pena mencionar es que estamos todavía, como dices tú, en un periodo histórico donde se confunde la realidad con la ficción, muy en parte porque no hay fuentes del todo fiables, ¿no? ¿De qué fuentes tenemos de Pitágoras?
Hay dos biografías, si no me equivoco, ¿no? Antes estábamos hablando de esto, Diógenes Laercio, que tiene esa vida de los filósofos, y Jámblico. Jámblico, así es. Jámblico es otra fuente. El siglo III después de Cristo. Claro, pero el problema es que estamos hablando de fuentes que son del siglo III después de Cristo. Han pasado 8 siglos. Que han pasado 8 siglos y hablando de una persona del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y es muy difícil, o sea, es muy difícil realmente tomarse ese tipo de relatos como que tienen realmente una base histórica, ¿no? Y están recogiendo más bien, pues eso, leyendas, rumores, chismes, ¿no? Entonces sí que encontramos cositas en otros autores un poco más anteriores, pero vuelven a ser otra vez como chismes o historias divertidas. Por ejemplo, Aristóteles relata que se dice que Pitágoras una vez en una representación teatral se levantó en medio de la obra y les enseñó a todo el mundo que su muslo era de oro. Entonces, estás leyendo Aristóteles, te cuenta eso y dices, vale, muy bien. ¿Qué base histórica tiene esta leyenda? No tengo ni puñetera idea, o sea, no sé, ¿sabes? Pero muchas de las historias que tienen que ver con Pitágoras son así. Por ejemplo, también se dice una vez que estaba paseando por la playa, había a unos pescadores que venían de pescar, obviamente, ¿no? Con su red de peces, obviamente. Y como que se los quedó mirando y les dijo, si adivino el número exacto de peces que habéis pescado, los devolvéis al mar. Y los otros, este que dice, venga, va, sí. Y dijo un número y los empezaron a contar y resulta que había acertado y los tuvieron que volver a liberar al mar otra vez, ¿no? Entonces, cosas así se cuentan de él, que una vez sacrificó 100 bueyes a no sé qué dios porque había descubierto un teorema matemático y tal, ¿no? Entonces, bueno, son relatos que no sabes qué base histórica tienen. Y luego tienes el problema también de que muchos de los pitagóricos posteriores, los descubrimientos que probablemente van haciendo ellos, se los atribuyen al fundador, se los atribuyen a Pitágoras, ¿no? Y entonces, en lugar de escribir, he descubierto esta cosa, hablan como si esa cosa fuera de Pitágoras, ¿no? O la hubiera descubierto ya Pitágoras antes. Porque una cosa que yo creo que también es muy importante resaltar, que diferencia a Pitágoras y su movimiento de los eleáticos o de los milesios, es que él creó una escuela religiosa, sí, que podríamos decir que era una secta. Sí, básicamente es una secta. Es una secta porque era además una comunidad muy cerrada, con mucho secretismo. De hecho, se dice que Pitágoras mismo había dicho que no todo se tiene que explicar a todos, ¿vale? Entonces, ya de entrada había secretismo con los de fuera, pero es que incluso dentro de la propia comunidad había como niveles y distinciones, los matemáticos y los acusmáticos. Ahora no me acuerdo cuáles son los más, digamos, el nivel superior, pero hay un nivel que conocía más secretos, ¿no? Más doctrinas secretas que los otros, ¿no? Y sí, entonces que no todos se revelaban ni siquiera a los mismos pitagóricos. Están los exotéricos novicios y los esotéricos, los acusmáticos, ¿no? Y dentro de los esotéricos, a su vez se dividían en venerables o sebasticoi, políticos, contemplativos y físicos. Y los físicos son lo que hoy llamaríamos, pues, matemáticos. O sea, que eran una sociedad muy estratificada, con conocimientos también como muy encerrados dentro de cada orden, y con mucho orden de secta, ¿no? O sea, de muchos mandamientos también. Y tenían un montón de mandamientos que nos pueden parecer muy absurdos y no sabemos muy bien qué racionalidad tenían, pero por ejemplo, parece ser que tenían prohibido comer habas. Entonces, Aristóteles mismo, cuando relata esto, ves que no tiene ni idea de por qué, pero se pone a especular y dice, bueno, es posible, algunos dicen que es porque las habas tienen forma de testículo. Entonces, no sé, supongo que le parecía un poco masculino al señor Pitágoras comer habas y lo prohibió. Entonces no se podía comer habas, ¿no? No se podía comer carne, me parece, tampoco. Pero eso estaba conectado con su idea de la reencarnación de las almas. Ajá. De hecho, otra anécdota que se relata sobre Pitágoras es que un día estaba paseando por la calle, vio a una persona pegar a su perro, y fue y le dijo, para, porque en el aullido del perro he reconocido la voz de un amigo, ¿no? Entonces, como que su amigo se había reencarnado en ese perro, ¿no? Entonces, pero cosas como estas también tenían prohibido ir por la calle central, no sé, había muchas otras prohibiciones, no me acuerdo ahora exactamente. Yo en algún lado, creo que aquí fue donde leí que realmente tenían una segunda lectura estos mandatos. ¿Vale? Es decir, que está su lado literal y luego está su lado metafórico. Pues y que realmente lo que eran mandatos
con un corte metafórico. Puede ser. Puede ser. Yo lo que he leído es que sí que había, como mínimo había mucha gente que sí, dentro de los pitagóricos, esto eran mandamientos que se lo tomaban literal, o sea, era su modo de vida y era su estilo de vida y eran los mandamientos con los que ellos pretendían purificar su propia alma, ¿no? Porque, digamos, dentro de la doctrina pitagórica tenía esta idea de que el alma, esto lo podemos comentar un poco más después, pero que el ser humano es un alma atrapada en un cuerpo por culpa de algún tipo de pecado original, en cierto sentido, una culpa originaria o algo. Entonces, que el estado de estar encarnado es un castigo y que, por tanto, el alma tiene que llevar a cabo una serie de purificaciones para después, digamos, tras la muerte, pues ascender a otro nivel de existencia y tal, ¿no? Y por medio de este tipo de prácticas rituales, pues conseguían esa purificación. Y también conseguían esa purificación por medio del estudio y de la ciencia y de la matemática, ¿no? Entonces este es un caso curioso en el que, bueno, pues una cierta doctrina religiosa les impulsaba a su trabajo matemático también. De todas formas, también me parece muy curioso como esas cosas que has estado mencionando tienen también un peso en la historia, ¿no? De cosas que has dicho tú, por ejemplo, el tema de la reencarnación del alma, luego aparecen en filósofos posteriores, ¿no? Platón es el que más influencia tiene de los pitagóricos. Y de hecho Platón toma de los pitagóricos prácticamente toda la idea esta de que la base de la realidad es matemática o tiene una estructura matemática y tal. Lo comentaremos un poco mejor después, pero toda la idea del alma, toda la doctrina platónica del alma es muy pitagórica. Platón tiene esta idea de que el ser humano es su alma, que el alma está atrapada en un cuerpo, dice que el cuerpo es la prisión del alma, ¿no? Que se tiene que purificar por medio de la ciencia, por medio de la filosofía, de la contemplación intelectual, por medio también de las cesis con respecto a los placeres sensibles, y que tras la muerte hay una especie de reencarnación, ¿no? Lo que le llamaban la transmigración de las almas, que, digamos, el alma se podía reencarnar y se reencarnaba según como había vivido también, ¿no? Es algo que aparece además de forma recurrente en la historia de la filosofía, Sí. incluso el cuerpo como la cárcel del alma, ¿no? Sí. Que también es algo que no es del todo novedoso cuando se dice en filosofía, sino que tiene bueno, pues unos ecos también muy, muy profundos. Una cosa que me sorprende también de los pitagóricos y me parece fascinante es que lo mismo que ellos tienen influencias en el futuro de la filosofía, ellos mismos son influenciados, en este caso por los misterios órficos. O sea, realmente también creo que merece la pena mencionar que esto que seguramente les habrá chocado mucho, esto de la transmutación del alma, ¿no? Anamnesis se llama. Anamnesis, metempsicosis tiene también, creo que este nombre, transmigración de las almas. No es algo que se le ocurre a Pitágoras, sino que tiene también, de alguna forma, influencias de ciertos fenómenos, bueno, pensamientos de la época, ¿no? En particular, este orfismo. Cuéntanoslo. Sí, no tengo ahora muy claro exactamente cuáles son los contenidos de la, pero bueno, de la entonces, religión Orfismo viene de Orfeo, pero, ¿no? Sí, pero tienen toda esta idea de la transmigración de las almas, la inmortalidad del alma, de un alma que necesita ser purificada, que está castigada en el estado terrenal y tal, todo eso viene de ahí. Entonces, todo eso es algo que de alguna manera los pitagóricos toman de todas esas tradiciones religiosas y las reinterpretan en su propio estilo filosófico y las, digamos, incorporan a su propio estilo de vida. Vale, pues por ir ya concretando un poco como introducción, tenemos a un tipo que monta, bueno, el histórico en Samos, pero luego se mueve al sur, a Italia, ¿no? Parece ser que se traslada a Egipto, visita Egipto un tiempo, luego se traslada al sur de Italia y termina muriendo en Metaponto, al parecer. No me acuerdo ahora muy bien, hay también diversas historias diferentes acerca de su muerte, a ver si me dejas comprobar, creo que estaba en... Porque una de las cosas que pasó con los pitagóricos es que Pitágoras construye esa comunidad con un fuerte sentido religioso, que es casi como una secta y tal, y obviamente una comunidad tan bien estructurada, por decirlo de alguna manera, alcanza rápidamente influencias políticas. Pero a mucha gente eso no le gusta, entonces los pitagóricos empiezan a ser perseguidos en muchas partes, ¿no? Y de hecho la manera en la que muere... Hay varias versiones, si hay no varias me equivoco. versiones. O sea, parece ser que es resultado de algún tipo de persecución política. Está Pitágoras en una ciudad, no me acuerdo ahora en qué ciudad, con sus colegas, hay una persecución política y, por ejemplo, una de las versiones que nos dice es que se exilió, se fue a Metaponto
una ciudad italiana, y ahí se dejó morir de hambre. Por, no sé, se quedó muy desencantado de lo que había pasado y se dejó morir En de un hambre. templo leí yo, que se me metió en un templo. Y hay otra historia, ¿no? Con la Y de las habas. hay otra historia en la que huyendo se encuentra con un campo de habas y negándose a atravesar el campo se queda ahí plantado hasta que lo atrapan y lo matan. Como en- Entonces, esta probablemente no pasó, pero es divertida. todo un personaje, todo un personaje. Sí. Pero bueno, empezando ya a profundizar en su pensamiento, porque todo esto no dejan de ser anécdotas del personaje histórico en forma de leyenda, no deja de ser todo esto, pues, como digo, una anécdota. Profundizando en su pensamiento, lo primero que nos viene en la cabeza de Pitágoras es el movimiento matemático. Tenemos ese teorema, famoso teorema de Pitágoras, que como antes mencionamos en la introducción, casi seguro no es de él, ya hay resultados. Ya hay ternas pitagóricas en los babilonios, aunque él quizás es el primero en generalizarlo. Forma toda una escuela en la que empieza a confundirse quién dice qué, de dónde viene cada cosa. Pero lo importante es que el número no solamente es algo que ellos trabajan porque les gustan las matemáticas, sino que elevan a un principio divino casi, ¿no? Sí. ¿En qué consiste la filosofía pitagórica? Ellos, digamos que, de nuevo, están intentando reflexionar dentro de esta línea de investigación acerca del principio de todas las cosas. Y ellos, al parecer, descubren una armonía matemática en muchos elementos naturales, como en la música, por ejemplo. Esto, si quieres explicarlo luego, lo puedes explicar. También en los ciclos naturales y tal, parece que hay regularidades matemáticas y tal. Y es como que se emocionan y entonces lo intentan trasladar a todo, ¿no? Intentan esa intuición que han visto que funciona muy bien en muchas áreas, dicen, pues tiene que ser verdadera para todo. Y su tesis principal es que la naturaleza de todas las cosas es número. Que todas las cosas son, en lo más fundamental, número, y que del número salen todas las cosas, ¿no? Entonces ellos tenían interpretaciones numéricas de prácticamente todas las cosas, ¿no? A cada virtud le asignaban un número. La justicia me parece que era el número... El 9 y... No, el 4 y sí, El 4 y 9 por ser 2 cuadrados, sí. ¿no? Sí, entonces tenían un número sagrado que era el número 10, la tetractis, ¿no? Porque es la suma de los 4 primeros números naturales, 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, ¿no? Entonces era un número sagrado para ellos, tenían representaciones geométricas la tetractis era como un triángulo, ¿no? Entonces hacían, pues eso, era muy mística la interpretación que ellos tenían de los números y de la realidad como fundamentada en el número. O sea, hay números masculinos, números Sí. femeninos, Sí. o sea, una auténtica locura. Pero bueno, lo importante por no caer en la parte como más, digamos, supersticiosa de todo su pensamiento, es esa conexión que tenían con el número, lo cual, como decías, proviene de la música, todo eso, ¿no? De la armonía. Y ahí sí que es algo, yo la menciono Sí. a cómo, de dónde viene todo esto. Él creó un instrumento que se llama monocordio. Bueno, la leyenda dice que oyendo cómo martillaban yunques, vio una relación entre el sonido del yunque y el tamaño del yunque, por lo que pensó que tendría que haber una relación de proporcionalidad entre sonido y tamaño y distancia. Entonces creó un instrumento que se llama monocordio, que no es más que una cuerda, una única cuerda, en la que el extremo hay un peso, de manera que y una distancia con la que se puede jugar. Es decir, la tensión de la cuerda va a poder ser modificable. Lo que ocurre aquí es que se dio cuenta él que con una determinada tensión, en función de cómo aprietes la cuerda, se producían sonidos que eran de alguna forma están relacionados con el sonido original. Y ahí vio una relación entre matemáticas y armonía. En particular, y esto lo pueden probar todos en su casa, es muy facilito, toma una guitarra y toca una cuerda. Ahora, ¡tan! Puede ser, por ejemplo, un la. Si toman esa misma cuerda, que suena la, y pisan con el dedo en la mitad exacta de la cuerda y vuelven a hacerlo, les va a sonar otra vez la. En este caso va a ser un la una octava más aguda. Es decir, de un sonido a su mitad se produce una relación de octava. Y esto se puede continuar hasta el infinito. Si esa misma cuerda que está a mitad pisas la mitad y le das, te saldrá de nuevo un mismo la que será otra vez una octava. Es decir, partiendo por mitades vamos obteniendo octavas de esa misma nota. Eso lo pueden probar en casa con cualquier guitarra. Incluso pueden ver las listas de frecuencia. El la central del piano es un 440 Hz. El siguiente la es 220 Hz, que es la mitad, y el siguiente la es 110 Hz. O sea, esto es tan matemáticamente comprobado que hay una relación de un medio de una nota con
sus diferentes octavas. Y esto no es más que una cuestión de oído. Cuando decimos que es un mismo la, es porque la percepción humana de ese sonido es análoga, pero más aguda, pero suena igual. Y de hecho, si los tocas a la vez, suenan armónicamente. Es una cosa que suena realmente lo mismo, pero con otra percepción en cuanto a tonalidad. Esto es cerebral y esto es brutal. O sea, realmente les animo a que prueben y ejecuten esto porque es increíble. Y lo otro que se dio cuenta es que, vale, eso lo puedes hacer con partiendo, a proporción de mitad. Pero si en vez de ir a mitad vas a 2/3, que es también una relación entera, en vez de sonar lo mismo, suena algo diferente, pero en consonancia armónica. Es decir, que se integra muy bien con el sonido original. Sin ser la misma nota, es una nota amable, afín. Es lo que llamamos quinta. La quinta en un piano son do y sol. Y si tocas do y sol, este piano está un poco desafinado, me van a perder, porque ya salgo de plano. Pero bueno, ya que tenemos el piano y está un poco desafinado, ¿se puede hacer así? ¿Qué? Muy bien, Ike, ahí está Ike para seguirme. Vamos a poner a prueba esto. Este piano está un poco desafinado, pero nos va a servir. Esto es un do. Uf, está desafinado, sí. Esto es un do. Si miramos dentro del piano, bueno, aquí va a tensiones, pero si pudiéramos realizar esto con tensiones exactamente perfectas, veríamos que entre estos dos habría una relación en distancias de 1/2. El piano está también con una estructura en la que las notas están conectadas a través de estas escalas, digamos, estas proporciones matemáticas armónicas, de manera que está conectado por quintas. La quinta al do, es decir, si tomas la cuerda que suena do y la pisas a 2/3, la quinta al do es el sol. Y en teoría suenan de forma armónica. Son sonidos agradables al oído. La relación de quinta es un sonido agradable al oído. Lo curioso es que esto no tiene por qué parar. Lo mismo que tienes do y sol, que es sol la quinta del do, puedes sacar la quinta del sol. La quinta del sol será el re. Es decir, estamos volviendo aquí. La quinta del re será el la quinta del la es el mi, la quinta del mi es el si, y así estamos recorriendo toda la escala musical, que es una relación armónica que está estipulada de esta manera. Lo importante de todo esto, ya puedo volver al lugar anterior, es que Pitágoras descubrió una relación entre armonía y número. Cuando se preguntó qué eso que podría representar, ocurrió que sentía que esta armonía se producía por alguna elevación del espíritu. Entonces, si el espíritu está relacionado con la armonía y la armonía está relacionada con el número, quizás el espíritu está relacionado con el número y todo es número. De manera que dio el salto de las matemáticas de la armonía a las matemáticas del universo por medio de la música. Y esto es fascinante. Entre cualquier cosa, esto que estoy diciendo del piano es válido en cualquier escuela de música del mundo, es decir, esto es un conocimiento universal que es actual, es decir, nada de lo que dijo Pitágoras ahora es falso, y todo esto es aplicable. El salto importante es cuando va de la armonía al número, pero bueno, es justo eso lo que vamos a debatir, ¿no? La importancia de este salto y hasta dónde lo lleva después, pero que la relación entre número y armonía proviene precisamente de la escala musical. Sí, no, y lo curioso es que por lo que respecta al descubrimiento del número dentro de la armonía, esto luego fue súper influyente, ¿no? Incluso en la época medieval te encuentras a San Agustín todavía refiriéndose a la música como la ciencia de medir bien, ¿sí? O sea, que tiene que ver con cierta armonía y cierta relación numérica y tal, y todavía lo encuentras también en Santo Tomás. O sea, eso fue como muy influyente. Luego, lo que Pitágoras hace es, a partir de ese descubrimiento, como que lo traslada, como lo amplifica y lo intenta trasladar al universo entero, al cosmos entero, ¿no? Incluso una cosa que decían los pitagóricos, hablaban de la melodía de las esferas, la música de las esferas, ¿no? Porque tenían las 7 notas musicales y en ese momento solamente se conocían 7 planetas, entonces lo relacionaron, dijeron, parece casi hecho a propósito, ¿no? Pues hay también una armonía de las esferas y una música de las esferas que estamos todo el rato escuchando, solo que como estamos inmersos en ella no lo notamos, ¿no? Pero estamos inmersos en ella. Yo he encontrado otra, muy curiosa. Hay 88 constelaciones en el cielo y hay 88 notas musicales. Ah, mira. Es esta relación entre las esferas y la música que me acabo de inventar, pero es cierta y bueno, son casualidades. Lo curioso de los griegos es cuando viene una casualidad, lo elevan al principio fundamental del universo. Lo que acabo de decir es una casualidad, no tiene ninguna implicación en nada. De hecho, las dos cosas son caprichosas, en el sentido de que hay 88 constelaciones, porque el ser humano
ha establecido 88, Claro. pero no hay ningún principio fundamental que sean 48, 88, podrían ser 83. Lo mismo que las notas musicales, es una estructura humana. Podrías haber inventado una estructura musical que no fuera esa. Realmente las notas es un convenio humano, o sea, podías de hecho, hay otras escalas. Está esta escala, no sé cómo se llama, tiene un nombre, pero no recuerdo cuál es. Pero hay otras formas de generar escalas musicales. Sí. En cualquier caso, volviendo al pensamiento pitagórico, hemos dicho que eleva el principio a número, pero ¿qué más podemos decir sobre la filosofía pitagórica? A ver, está la idea del número como principio de todas las cosas, que es una idea muy revolucionaria en el fondo si lo piensas, ¿no? Porque más o menos, volviendo a Tales, ¿no? O sea, vale, Tales me está diciendo que todo viene del agua, bueno, me puede parecer una tontería, pero más o menos me lo puedo imaginar, ¿no? Pero que los pitagóricos me estén diciendo que todas las cosas son números, eso es mucho más sorprendente, es mucho más abstracto, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser un número? ¿Cómo va a ser un número la justicia? ¿Cómo va a ser un número el ser humano? ¿Cómo van a ser un número las piedras, ¿no? Pero eso es lo que estaban diciendo, como que en el fundamento de todas las cosas lo que hay es número y ya está, ¿no? Entonces, el número lo dividía en dos elementos, lo par y lo impar, y relacionaban cada uno de esos con lo limitado y lo ilimitado. Los pitagóricos, así como en Anaximandro, no sé si te acuerdas de lo que habíamos comentado, el apeiron era lo ilimitado y eso tenía una connotación positiva de perfección. Para los pitagóricos lo ilimitado empieza a tener una connotación negativa de imperfección, lo imperfecto. Lo imperfecto es lo ilimitado, porque es lo que no está definido de ninguna manera. En cambio, lo limitado pasa a ser entendido como algo más perfecto, ¿no? Entonces es como que poniendo en el origen de todas las cosas el número, y no solo en el origen, sino que todas las cosas están hechas de números, pues entonces todas las cosas para los pitagóricos estarían hechas de una combinación de lo ilimitado y lo limitado, ¿no? Qué loco, o sea, la verdad que es de esas cosas que cuesta mucho Cuesta entenderlo. entender, pero también la profundidad, ¿no? Porque creo que es el primer filósofo que hace una apuesta de este estilo, Claro. dentro del pensamiento Sí, occidental. de nuevo, repito una cosa que hemos dicho muchas veces ya, o sea, es una idea que a nosotros nos puede parecer muy evidente, pero que no lo es, ¿no? O sea, nosotros, sí, claro que las cosas, o sea, no vamos a decir que las cosas están hechas de números ni son números, pero la idea de que las cosas están regidas por leyes matemáticas nos parece evidente, pero nos parece evidente porque tenemos toda esta historia detrás y los primeros que lo dijeron fueron los pitagóricos, pero en sí mismo no es nada evidente. Hablaremos luego de eso, de la influencia del pensamiento pitagórico en la historia de la humanidad. Primero con Platón, luego están muy bien los ecos que se encuentran en el presente, principalmente, como decía, Galileo o Kepler, y en particular dentro del pensamiento científico. El pensamiento científico moderno es platónico-pitagórico. Sí. De eso hablaremos con calma, y también me gustaría hablar, bueno, de esa línea, ¿no? De influencia. Pero antes de llegar ahí, ¿alguna cosa más que resaltar del pensamiento pitagórico? No me viene ahora a la mente, creo que lo hemos dicho, o sea, hemos hablado, ¿no?, del lugar que tienen los números, la matemática, dentro de su filosofía, cómo llegan a ello, a través de una especie de amplificación de sus descubrimientos, de su investigación en la música. Hemos hablado un poco del alma, su teoría del alma, de cómo eso al final es lo más influyente en la filosofía posterior, de cómo pensaban en el alma como el principio vital, aquello con lo que tiene que ser identificado el ser humano, que está atrapada en un cuerpo, etcétera. Todo eso luego lo encuentras en Platón. O sea, Platón bebe de los pitagóricos muchísimo. Una cosa también muy interesante de Pitágoras, que con los ojos de la modernidad nos genera mucha risa, es que para ellos el principio del universo era el número, y entendían como número lo que conocían los griegos como número, que al final era el número de contar. Sí. Y la proporción, es decir, para ellos existían los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y creo que en esa época no estaban ni inventados el cero, tampoco estaban los números negativos, o sea, para ellos eran los números de contar y las proporciones, donde era enfrentar números enteros. Entonces 2/3 para ellos tenía sentido, porque es una proporción de 2 a 3, o 7 octavos, son proporciones porque son relaciones de números enteros. Hoy sabemos que hay más números aparte de esos. Los números enteros pues son una parte dentro de un conjunto de números, y en ese sentido los griegos, los pitagóricos, pues solo estaban accediendo a una parte de toda la realidad matemática, con lo cual sufrieron una especie de crisis
cuando toda su identidad y filosofía de realidad se enfrenta a la realidad del número. Y esto es una historia muy curiosa que de nuevo se enfrenta en la oscuridad del tiempo a la presencia del mito, pero podemos hablar de Hiparso de Metaponto, ¿es? Sí. El primer mártir de las matemáticas. Supongo que conocerás la historia. Sí, me suena, sí, pero cuéntala. Resulta una cosa muy interesante y es que hemos dicho que de Do a Sol hay una relación de 2/3. Y desde el Sol podemos sacar también su quinta, que sería otra relación de 2/3 y cae en Re. De manera que de Do al siguiente Re hay una relación de 4/9. Son 2 veces 2/3, 4/9. De forma que nos podemos preguntar cuál es el número que está en mitad de Do y Re. Y te va a salir pues precisamente el Sol. Pero si hacemos esa misma pregunta con la relación de octavas, es decir, de Do a Do, ¿cuál es la nota que está entre Do y Do? La pregunta musicalmente tiene respuesta, porque puedes perfectamente encontrar la nota que está entre Do y Do. O sea, una nota que no está en el piano porque esa relación no existe, pero el sonido existe. Tiene que existir necesariamente. Pero matemáticamente no. Y aquí es donde viene el lío de los pitagóricos. Si tú haces un triángulo, de lado 1, la hipotenusa, ¿qué valor tendrá? Pues vas al teorema de Pitágoras, haces a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, donde c es la hipotenusa. Si quieres saber cuánto vale c cuadrado, pues tienes que sumar 1 más 1, porque los lados valen 1. 1 más 1 igual a c cuadrado. Es decir, que c vale raíz de 2. Ocurre que este raíz de 2 te puedes preguntar qué clase de número es. Y si te preguntas qué clase de número es, te enfrentas a una situación muy, muy complicada, porque no parece en principio responder a ninguna proporción. En este punto, Hiparso de Metaponto quiso llegar más allá e inventó lo que hoy se conoce como la reducción al absurdo. Es una formulación matemática, una forma de hacer una demostración matemática en la cual partes de lo contrario a lo que quieres encontrar, empiezas a indagar a dónde te lleva eso, y en caso de llegar a una contradicción, entonces lo que has conseguido es demostrar que lo que querías demostrar es falso, con lo cual has demostrado lo que querías demostrar. No sé si me explico, reducción al absurdo. Vamos a imaginar, poner un caso concreto. Raíz de 2. Yo quiero demostrar, o yo creo que es un número irracional, es decir, no es una proporción, no se puede poner como un número entre otro número. Eso es un número irracional. Entonces, para demostrar que es un número irracional, vamos a suponer que es racional. Entonces, si tú tomas raíz de 2 y supones que es racional, es decir, que se puede poner como un número entre otro número, y empiezas a hacer deducciones lógicas de esto, matemáticamente llegas a un absurdo, a algo que no es compatible, que no es coherente, que estás saltándote las reglas de la lógica, y llegado a ese punto, miras al principio y dices, si yo he llegado a un callejón sin salida, es que el inicio no está bien. Mal, exacto. Entonces, reducción al absurdo, esto que con lo que he iniciado es falso. Entonces, ergo, raíz de 2 no es racional, no se puede poner como una fracción, una relación entre dos números. Esto es una demostración muy bonita, muy fácil de hacer. No sé si podemos poner y que hice un vídeo en TikTok de esto, entonces o bien lo añadimos o ponemos el enlace para que lo puedan encontrar, pero hay un vídeo en TikTok donde hago todo el razonamiento matemático, que es muy sencillo, es un ejemplo muy bonito de reducción al absurdo y llegas a esta conclusión que es muy interesante. Esto parece ser que lo encontró Hiparso de Metaponto. Esto es una relación con la escala musical, porque este es el número que está entre los dos dos, representa la relación matemática precisa entre estos dos puntos, y resulta que no es una fracción, algo que va en contra de los principios filosóficos es como si de repente Tales a alguien le demuestra que el agua no puede ser el primer principio, o a Platón le demuestra que no existen las ideas. Pues de repente llegó un pitagórico que dijo, no, realmente no es verdad que todos los números sean racionales. Hay números que no existen. O sea, realmente ese es el punto de ellos, porque solo conocían los números racionales y de repente le presentan un número que no es racional y dicen, hay números que no existen. O sea, imagínate la crisis tan profunda. Se cuenta, Hiparso tuvo un mal final, ¿no? Sí, se cuenta que lo ahogaron en un río. Sí, mártir de las matemáticas, efectivamente. Es el primer mártir de las matemáticas y una demostración de que uno puede comenzar con un pensamiento filosófico y puede llegar a encontrar algo que de alguna forma
lo refute, ¿no? Y pone fin a un tipo de pensamiento porque estás encontrando algo que no va con todo esto. En cualquier caso, su principio va más allá del número, ¿no? Se puede reformular el principio pitagórico de una forma no necesariamente esclava Claro. del número, ¿no? Exacto. Bueno, que no sea tan esclava de esa idea de que no hay, que todos los números son racionales o tienen que ser racionales, ¿no? Siempre, al final, la intuición pitagórica es que en la base de la realidad hay números y que la estructura de la realidad se puede formular de una manera matemática. Esa es como su gran intuición y al final eso es lo que ha terminado dando tantos frutos, digamos, en la ciencia Perdurando, moderna. sí, impactando. Sí. Antes de pasar a efectivamente la trascendencia del pensamiento pitagórico en la historia y ver en particular qué pensaron Platón y Aristóteles. Aristóteles también me interesa que me cuentes. Y luego ya en pensamiento moderno, me gustaría hablar de otro personaje interesante que tiene que ver también con la cosmología de los pitagóricos. ¿Te suena Filolao? Filolao, sí. Y su pensamiento... Bueno, Sí. de hecho, decíamos que es una escuela que no escribió, que no permitía Filolao es de los escritos. pocos que escribió, efectivamente. No tengo ahora muy claro cuáles son sus... O sea, ¿quieres decir su cosmología? Sí, el fuego. Sí, o sea, no sé si es Filolao, es posible que sí que sea él, pero la cosmología pitagórica quitó la Tierra del centro, ¿vale? Y hizo que la Tierra diera vueltas alrededor, no del Sol, porque el Sol también, o sea, daba vueltas alrededor de otra cosa, sino alrededor de un fuego cósmico que estaba en el centro del universo, que era el representante físico del número 1. ¿Sí? O sea, eso era el número 1. El número 1 era ese fuego cósmico de ahí. Y todo daba vueltas alrededor de ese fuego cósmico, incluso el Sol, ¿no? Entonces, sí, sacan a la Tierra del centro del universo, que ya ponen es la Tierra en mucho, movimiento. ponen la Tierra en movimiento, aunque no lo ponen alrededor del Sol, ¿no? Pero sí. Es curioso que lo pongan alrededor de un fuego, o sea que mira qué curioso. Sí. Y también había una antitierra. Sí, y entonces eso también es verdad. Pasaba algo raro que no les salían los números con esa cosmología, a menos que añadieran otro planeta, ¿no? Entonces es como... Esto es una de las cosas que les criticaba Aristóteles. De hecho, tengo una cita de Aristóteles. A ver, dice, Aristóteles decía que los pitagóricos no buscaban las razones y las causas de las cosas que se ven, sino que llevaban sus propias razones y opiniones a las cosas visibles, ¿no? Es como... está diciendo, no es que estén derivando sus teorías de las Los observaciones, sino que ellos tienen sus teorías y entonces van a hacer que los hechos encajen con las teorías. Entonces, Eso lo han hecho muchos filósofos. también es Incluido verdad, Aristóteles. sí, incluido Aristóteles, sí, pero sobre todo él lo veía en este hecho, ¿no? De que ellos tenían esta idea de que tenía que haber este número de planetas, solo observaban tantos, pues tiene que haber un planeta que no observamos, ¿no? Sí, si los hechos no encajan en mis Exacto, ideas, es vamos a hacer problema que de los los hechos hechos. cambien de mis Exacto. ideas. Entonces decían que había una antitierra, que era como el polo opuesto de la Tierra y que no se veía por, yo qué sé, siempre quedaba, digamos, ofuscada por ese fuego, ¿no? Y porque estaba hacía un movimiento completamente contrario al que hacía la Tierra, ¿no? En cosmología moderna también se puede plantear la posibilidad de que haya una Tierra detrás del Sol. Yeah. Aunque parece ser que por temas de estabilidad de órbita No cuadraría. no Vale, cuadraría. qué bueno. Pero bueno, es un pensamiento muy interesante el de Pitágoras, muy en parte porque es digamos, anterior a los modelos en los que la Tierra se mueve, primero de Aristarco y luego más tarde de Copérnico y Galileo. O sea, está siendo precursor también de una idea que tendría mucho impacto en la historia de la humanidad y es que la Tierra se mueve. Sí. O sea, que no es cualquier cosa también este pensamiento. Sí. Pues finalmente nos movemos a la repercusión que ha tenido este filósofo en la historia de la humanidad, empezando por Platón. Pues Platón es el autor que está más influenciado por los pitagóricos. De hecho, todo lo que hemos mencionado de ellos, Platón como que de alguna manera lo toma y lo reinterpreta para encajarlo en su propio sistema filosófico. Porque, o sea, lo más claro que toma de los pitagóricos es toda la idea de la inmortalidad del alma, la transmigración de las almas, también la reencarnación. Platón tiene esta idea de que las almas preexisten a ocupar los cuerpos. Es decir, antes de tú estar encarnado en este cuerpo, tu alma ya existía en el mundo de las ideas, observándolo, ¿no? Y pasó algo que hizo que tu alma, de alguna manera, cayera al mundo sensible, ¿no? Esto Platón lo explica con el mito del carro alado, no sé si te acuerdas, ¿no? Dice que el alma tiene tres partes, que también es otra idea que toma de los pitagóricos. Tiene tres partes: la parte concupiscible, que es la que persigue los placeres sensibles; la parte irascible,
que es más permeable a la razón, y luego la razón, ¿vale? Entonces, él dice que es como un carro alado que tiene dos caballos, un caballo bueno y un caballo malo, y una auriga, que es la razón. Entonces, lo que él dice que sucedió es que en algún momento el carro del alma está observando las ideas y el caballo malo, digamos que empuja y hace descarrilar el carro para caer al mundo sensible a perseguir los placeres, digamos, vulgares, ¿no? Y entonces el alma queda atrapada dentro de un cuerpo como si fuera su cárcel y tiene que escapar. Y la manera de escapar del cuerpo es justamente por medio de la ascesis, ¿no? El ascetismo, es decir, ir negándose placeres sensibles para conseguir tener un control sobre el cuerpo, y también la filosofía. Es decir, la ciencia era un camino de purificación del alma por medio del conocimiento, ¿no? Es decir, ganando en conocimiento y tal, el alma se va desligando de lo sensible y se va adecuando a lo más abstracto y lo más perfecto y lo superior, lo inmaterial, ¿no? Y de esa manera, cuando por fin el alma se separe del cuerpo, pues si se ha estado habituando durante toda su vida a amar las cosas inmateriales, pues no querrá volver al cuerpo, sino que querrá volver al mundo de las ideas, ¿no? Eso por un lado. Y luego el tema del número, Platón en cierto sentido intenta adaptarlo también. Él tiene este diálogo que es muy misterioso, que es el Timeo, donde plantea toda su cosmología, que es donde postula la idea del demiurgo, ¿no? Que sería o sea, porque Platón tiene, por un lado está el mundo de las ideas, donde subsisten las esencias abstractas y perfectas de las cosas, pero por otro lado está el mundo material. Y para explicar cómo es que el mundo material imita estos objetos abstractos, él postula la idea de un demiurgo, que sería como una especie de dios o de semidios, que lo que hace es, está enamorado de las ideas, y entonces ve que hay la materia, ¿no? Una materia informe, semejante a la Peiron de Anaximandro, podríamos decir, y lo que hace el demiurgo es intentar moldear la materia para que se ajuste a esos arquetipos eternos de las ideas, ¿no? Y Platón dice que el demiurgo esto lo consigue imprimiendo un orden matemático en la materia, utilizando formas geométricas de alguna manera, ¿no? Entonces, como que la base de todas las cosas, los elementos básicos, son triángulos, son cuadrados, son distintas figuras geométricas, ¿no? Entonces vuelve a recuperar aquí la idea de que en la base de la realidad material lo que hay, de algún modo, es número. De hecho, se supone que esa inscripción tan famosa en su academia, ¿no? Sí, no entre el que no sepa geometría, efectivamente. Y luego están los sólidos platónicos, que en realidad no son de Platón. Es esto, es esta idea, bueno, no, espera, es otra cosa diferente. Pero sí, los sólidos platónicos son esas 5 figuras sólidas regulares que sabemos que son las únicas que existen, está demostrado que son las únicas, 5 o 6. No me acuerdo. Y que básicamente pues, también forman parte importante de su pensamiento, ¿no? En cualquier caso, creo que es la mejor forma casi que de explicar el mundo de las ideas, ¿no? El hecho de que en el mundo no haya círculos perfectos y los círculos que podemos hacer son todo de alguna forma imitaciones corruptibles e inexactas del círculo perfecto. El círculo sería una idea y el círculo que hacemos en tierra, que no va a ser perfecto, es una representación imperfecta de esa idea, de una forma sensible. Sí, o sea, Platón, esto va cambiando a lo largo del desarrollo del pensamiento de Platón, pero él también pone los objetos matemáticos dentro del mundo de las ideas, o como ideas, o en algún lugar intermedio entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? Es decir, los números existen realmente de modo subsistente para Platón, las figuras matemáticas, los círculos, ¿no? Y efectivamente todo círculo que yo pueda dibujar no va a ser el círculo, ¿sí? Va a ser una imitación del círculo que yo soy capaz de hacer, porque como yo tengo un alma, un intelecto que es capaz de penetrar en el mundo más allá del mundo sensible, y es capaz de ir más allá del mundo sensible y penetrar en el mundo inmaterial de las ideas, es capaz de conocer el círculo abstracto, el círculo en sí mismo, y entonces intentar plasmarlo en el mundo material, ¿no? Que, o sea, las ideas matemáticas son parte del mundo de las ideas, aunque dentro del mundo de las ideas hay una jerarquía también, ¿no? Sí. Y las matemáticas yo recuerdo que están como en una posición bastante baja, ¿no? De esa jerarquía. Depende un poco de del diálogo. Hay algunos diálogos en los que parece que forma parte de las matemáticas del mundo de las ideas, otro parece que es como otro reino más que está como por debajo del mundo de las ideas, pero bueno, está ahí porque al fin y al cabo Platón se da cuenta de que las matemáticas están tratando con objetos que son abstractos, que no son
O sea, lo que le interesa al matemático no es el círculo que puede dibujar en la pizarra, sino la idea del círculo, ¿no? Lo que pasa es que a Platón le parecían mucho más importantes las ideas que tenían que ver con valores morales, ¿sí? Como la justicia, la valentía, la virtud, el bien, que no las ideas matemáticas. Y la belleza, ¿no? Que Y también la es una belleza. forma de... Porque creo que recordar que en Platón hay formas de llegar a entender el mundo de las ideas, pero había diferentes formas de acceder y son pocas, ¿no? Sí, em, tienen que ver sobre todo con un camino de abstracción. Empezar por las cosas sensibles y ir abstrayendo poco a poco hasta remover completamente todo lo que tiene que ver con lo material y quedarse exclusivamente con lo esencial, ¿no? Y eso, uno de los caminos es por medio de la belleza. Entonces, en el diálogo banquete, Platón, pues por ejemplo, dice lo que hay que hacer es empezar apreciando, aprendiendo a apreciar la belleza de los cuerpos sensibles, eh, y poco a poco ir de alguna manera subiendo, ¿no? Vale, una vez ya he conseguido apreciar la belleza de los cuerpos sensibles, pues me tengo que dar cuenta que lo que estoy apreciando en ellos no es exactamente algo material, sino que es una cualidad como inmaterial que también puedo encontrar en las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y entonces he subido un escalón, ¿no? Y de ahí voy subiendo y voy abstrayendo hasta llegar a lo que es la belleza en sí misma, que es una idea completamente abstracta, ¿no? ¿Y con Aristóteles qué ocurriría? Entonces lo que pasa con Aristóteles es que Aristóteles ve esta idea neoplatónica de que la naturaleza es matemática y... No, neopitagórica, Perdón, ¿qué neoplatónica. he dicho? He dicho platónica. Neoplatónica. Vale, pitagórica quería decir, sí, perdón. Sí, sí, sí. Eh, Ve esta idea pitagórica de que la naturaleza es matemática y él dice, no, perdón, pero la naturaleza no es matemática porque la naturaleza no... Para Aristóteles no le cuadra para nada esta idea de que la naturaleza siga patrones matemáticos porque él dice, la matemática está tratando de objetos completamente abstractos e inmóviles que no se mueven, ¿no? Y en cambio la naturaleza es justamente el reino de lo concreto, de lo que se mueve, de lo que es imperfecto, de lo que no siempre es de la misma manera, ¿no? Y entonces no le parece adecuado, o sea, le parece lo que sería lo que podríamos llamar un error de categoría intentar mezclar la matemática con la naturaleza. Entonces, para Aristóteles, los objetos con los que trata la matemática son lo más alejados posibles de los objetos que nos encontramos en la experiencia sensible de la naturaleza. Por tanto, no, digamos, esta idea de que pueda darse una descripción puramente matemática del reino natural es algo que él rechaza. Y digamos, en la batalla histórica entre Platón y Aristóteles, el que termina imponiéndose de alguna manera es Aristóteles, y por eso creo yo que esta gran intuición pitagórica tarda tanto tiempo en dar sus frutos, ¿no? Aún así, sí vemos elementos pitagóricos en el presente, ¿no? De alguna manera. Hay influencia también, lo hemos mencionado en otros capítulos, en Galileo, cuando dice la naturaleza está escrito en lenguaje de las matemáticas, ahí podemos ver algo de Pitágoras, ¿no? Sí, o sea, lo que va a ir pasando es, digamos, en general los autores medievales van a coincidir con Aristóteles en que lo que es la filosofía natural, lo que ellos llamaban la física, tiene que ser una descripción más o menos filosófica de la naturaleza y no tiene que perseguir una especie de descripción exhaustivamente matemática de las cosas, porque no es posible eso, ¿no? Siguiendo el razonamiento de Aristóteles. La única excepción extraña que para ellos es una anomalía es la astronomía, ¿sí? O sea, el hecho de que el movimiento de los astros se pueda describir matemáticamente lo ven como algo raro, lo atribuyen al hecho de que los astros están en una especie de plano distinto, ¿no? En el que es un plano más perfecto que el mundo sublunar, ¿no? En el que se están moviendo, digamos, en otro tipo de elementos o están hechos de otro tipo de elementos y tal. Pero uno tiene que esperarse hasta más o menos Descartes, Galileo para volver a encontrar la idea de que no, toda la física tiene que ser tan matemática como la astronomía, ¿sí? Entonces, son estos autores los que empiezan otra vez a recuperar esa intuición pitagórica y a desarrollarla esta vez de manera sistemática y rigurosa de la manera en la que ha conseguido dar tantos frutos. Incluso me gustaría mencionar también, no solo en matemáticas, o en física, ¿no? En la concepción matemática del universo,
sino también en la conexión entre física y música. Hay grandes científicos de la historia como Kepler que tuvieron un pensamiento muy pitagórico a la hora de establecer cómo podría estar ordenado el universo. De hecho, Kepler es una persona muy mística. Tiene un libro que se llama Harmonice Mundi sobre la relación que tiene la armonía con los movimientos de los planetas, y ahí hace una relación muy pitagórica también de la música de las esferas, ¿no? En cuanto a que cada planeta sigue un movimiento que representa un sonido dentro de la escala musical, y hace esa analogía muy mística que hoy sabemos que no es cierta, pero tiene una inspiración matemático-pitagórica que al final le acaba revelando una verdad. O sea, es el padre de la astronomía moderna que, aunque procedió por una línea de pensamiento mística, acaba llegando a un resultado importante que luego le da un apoyo matemático. O sea, es curioso esa mezcla que tiene él de mística y matemáticas. Y luego tiene otro trabajo que se llama Misterio Cosmográfico, en el que usa también los sólidos platónicos para hacer un modelo del sistema solar. En ese caso, de nuevo, el sistema solar estaría formado por capas, muy parecido al sistema aristotélico de capas como esferas sucesivas, como capas de una cebolla, pero ahora, en vez de ser capas circulares, cada capa está dada por un sólido pitagórico. Había observado esa coincidencia entre el número de sólidos pitagóricos y el número de planetas. Dijo, esto no puede ser una coincidencia, seguramente hay una relación 1 a 1, y usó ese vínculo para crear un módulo del sistema solar del que hoy nos podemos reír, porque efectivamente no tiene nada que ver, pero de nuevo se está guiando por una intuición pitagórica, que es también una resonancia dentro de lo que se ha hecho en la historia de la filosofía y del pensamiento. Y finalmente me quería acabar con una reflexión también interesante, no sé si tienes algo que añadir de todo esto. No, nada más, o sea, simplemente... No, nada más, y luego cerramos. Hay un libro muy interesante en el que se recogen ensayos de físicos cuánticos, y hay una que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho y me dejó muy pensativo, de Werner Heisenberg, que es uno de los padres de la mecánica cuántica, uno de los grandes científicos de nuestra era y posiblemente el científico más filosófico que ha tenido la modernidad, siendo una persona que con 8 años ya estaba leyendo a Kant. Entonces es una persona con un profundo trasfondo matemático-científico, pero con un conocimiento a la par del pensamiento filosófico. Y este Heisenberg decía que normalmente solemos decir que dentro de la tradición histórica el pensamiento filosófico que triunfó fue el de Demócrito, el atomista, porque hemos descubierto los átomos y parece que el mundo funciona a través de ese paso del uno a la multiplicidad por medio de la combinación de infinitos unos divisibles que son los átomos. Pero luego dice que en realidad para él el verdadero triunfador de esta historia filosófica son Pitágoras y Platón. Porque al final, cuando vas al trasfondo de la física, te encuentras mecánica cuántica, en el que lo que vemos es una función de onda, que es una herramienta matemática, que está operando como la herramienta de evolución de los sistemas mecánicos cuánticos, que luego llegan a la realidad, a nuestra realidad, por medio de un fenómeno de observación, que cuando vemos ya el colapso de la función de onda, lo que tú quieras. Pero en el trasfondo hay una función de onda que es un evento matemático. Y dice, wow, esto es precisamente lo que decía Platón. El trasfondo de la realidad es un elemento matemático que tiene una especie de copia en el mundo sensible. Y él decía que, por lo tanto, nuestro movimiento científico actual es una celebración del éxito del pensamiento de los pitagóricos y de Platón. No sé qué opinas. Sí, estoy de acuerdo, O sea, yo lo había pensado otras veces porque sí que me parece que esa es una de las intuiciones fundamentales que vuelven a renacer con la revolución científica. La idea, la convicción de que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, ¿no? O como, por ejemplo, planteaba Descartes, que toda la realidad material se puede de alguna manera reducir a cantidades numéricas, ¿no? Y sus relaciones, y al final eso es lo que ha conseguido darle a la física el boost, ¿no? que le ha llevado hasta a descubrir todas las cosas que ha llegado a descubrir, ¿no? O sea que sí, yo estaría de acuerdo, creo que sí, que al final es
O sea, le daría también su mérito, digamos, también relacionaría con el sistema de Demócrito, pero creo que sí que tiene más peso el lado pitagórico platónico. Una combinación, dejamos empate. Pues creo que es un buen final para este capítulo. Yo creo que hemos revisado bastante la filosofía de Pitágoras, nos hemos metido un poquito también en su parte histórica, que creo que da mucho juego. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Dejen en comentarios qué han opinado acerca de este personaje histórico tan influyente y tan interesante. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que Higgs les bendiga, ¿no? Que Higgs les bendiga. Hasta pronto.